Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis online gratuita de los jueves. Hoy vamos a hablar de la iniciación del tratamiento. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio y este tiempo para hablar del psicoanálisis. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que forma parte de la técnica del psicoanálisis, de la técnica psicoanalítica. Entonces, vamos a hablar hoy, como hemos dicho, de la iniciación del tratamiento. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a ver que esté todo correctamente. Buenas tardes, pueden ir incorporándose. Hoy les hablo desde mi consulta de psicoanálisis ubicada en Madrid, España, en la calle Bravo Murillo. Bienvenidos a todos ustedes. Hola, Mar Lozada, buenas tardes. Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar en breves instantes la conferencia de psicoanálisis de hoy, la iniciación del tratamiento. Como digo, un tema que forma parte de la técnica del psicoanálisis. Estamos hablando en estas últimas conferencias sobre temas técnicos. La técnica, les quiero recordar que es uno de los pilares fundamentales de la ciencia del psicoanálisis, junto con el método y, por supuesto, nuestro objeto teórico, que es el que da pie a la creación tanto del método como de la técnica, que es el concepto de inconsciente. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar de la iniciación del tratamiento. Claro, y comienza Sigmund Freud diciéndonos que, claro, si pretendemos explicar la técnica que hay que seguir en el psicoanálisis es como si lo comparásemos con el noble juego del ajedrez, ¿no? Si preguntamos, dice, donde solamente las aperturas, hola, Manuel Esquivel, buenas tardes, donde solamente lo que es la apertura y el cierre de la partida más o menos puede estar pensado o puede ser objeto de una exposición sistemática exhaustiva. Pero luego todo lo que van a ser los movimientos, todos los movimientos que se van a producir durante la partida de ajedrez, pues va a ser muy difícil poder explicitarlos o describirlos de manera exhaustiva, ¿no? Pues algo así se puede comparar el psicoanálisis con esto, ¿no? Con una partida de ajedrez. En todo caso, podemos establecer las reglas del inicio del tratamiento o el cierre. Hola, buenas tardes, Kaito Burgoa. Pero todas las jugadas intermedias que se van a producir a lo largo del tratamiento psicoanalítico, esas van a ser mucho más difíciles de describir exhaustivamente. Tiene la misma limitación nuestra técnica, nuestro trabajo. Entonces, en este texto de Sigmund Freud, lo que él va a proponerse es reunir algunas de esas reglas del tratamiento psicoanalítico para uso del analítico práctico. Es decir, que este es un tema realmente más enfocado a lo que es la formación de psicoanalistas, también para que ustedes vean de qué se trata. Hola Mari Rodríguez, buen día, ¿no? Cómo trabaja un psicoanalista y cómo es la técnica del psicoanálisis, pero en realidad es un tema de la práctica técnica, ¿no? Que estudian los psicoanalistas. Hola Mónica Vallejos, saludos Argentina. Bien, entonces vamos a exponer algunas de estas reglas para la iniciación del tratamiento psicoanalítico, reglas que el psicoanalista ha de tener en cuenta para que ese tratamiento psicoanalítico pues, se desarrolle según lo mejor posible o el mejor progreso posible. Algunas de ellas pueden parecer insignificantes y a lo mejor lo son, pero hay que tener en cuenta que todas estas reglas vamos a tratar de obtener su significación en global, no una por una, sino la aplicación de todas esas reglas vendría a hacer a esa eficacia y buen proceder del tratamiento psicoanalítico. Algunas de ellas incluso son meros consejos que nos da el maestro Sigmund Freud después de muchos años de práctica psicoanalítica, ¿no? Y que, bueno, también dice que
pues que ni siquiera, a lo mejor algunos de ellos hay que tener en cuenta su observancia, ¿no? La extraordinaria diversidad de las condiciones psíquicas dadas de los pacientes, porque no hay un paciente igual a otro paciente, todos son diferentes, no hay un pacto igual a otro pacto, las relaciones analíticas son todas distintas, la transferencia que se establece en el análisis pues también es distinto, entonces hace que, pues que a veces, o sea, no se pueda mecanizar la técnica del psicoanálisis, igual que no se puede mecanizar el método, cada inconsciente ¿no? Va a ir produciéndose, ¿no? El método es el método de interpretación para todos, pero cómo se va aplicando, cómo se va produciendo la interpretación va a ser diferente para cada paciente. Pues con la técnica lo mismo, no se trata de mecanizar la técnica, sino que más o menos que haya un procedimiento generalmente justificado, dice Freud, y que puede ser que haya un procedimiento muy pautado y no dé los resultados esperados, y que en otros casos un método defectuoso logre el fin deseado, ¿no? Una técnica que no se ajusta a todas estas propuestas y sin embargo es la que permite obtener los resultados óptimos en el tratamiento psicoanalítico de un paciente X, ¿no? Un paciente determinado. Bueno, entonces, a pesar de todas estas dificultades, eso no impide que Sigmund Freud nos exponga todas estas condiciones técnicas para la iniciación del tratamiento, ¿vale? En cuanto a la selección de los pacientes para el tratamiento analítico, dice Freud, bueno, que hay que tomar la costumbre de advertir a los enfermos claro, que son pocos datos los que se tienen de ellos, ¿no? Entonces que por supuesto que tienen que hablar libremente para obtener toda esa información. A ver, denme un segundito por favor, que he recibido una llamada de urgencia y voy a contestarla por aquí. Vale, muy bien, gracias. Hay una cuestión con respecto a la iniciación del tratamiento que es conveniente y a veces utilizarla, que es dar un periodo de prueba. Es decir, en vez de decir sí, comience usted su psicoanálisis y comenzar a psicoanalizarse desde el principio, ¿no? Dar un periodo de un par de semanas, por ejemplo, para ver cómo va avanzando el tratamiento y si, claro, si no es aplicable el tratamiento psicoanalítico para esa persona, es decir, no quiere psicoanalizarse, pues entonces así no se va a llevar la penosa impresión de que el tratamiento ha fracasado o que no es eficaz, ¿no? Sino que más bien pues se le indica, ¿no? que no es el momento para comenzar su psicoanálisis, ¿no? Y además hay que dejar hablar libremente al paciente y así, dejándolo hablar libremente con total libertad, se va a conseguir mucho más que si el psicoanalista le hace interrogatorios, le pregunta, tardaría mucho más en encontrar las cuestiones relevantes e importantes para ese tratamiento y para ese paciente que dejándole hablar libremente. Esto es muy importante y forma parte de la técnica psicoanalítica, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, que es la asociación libre en transferencia. ¿Vale? Bien, entonces puede ser conveniente realizar ese ensayo previo, ensayo de psicoanálisis, que se va a diferenciar del análisis propiamente dicho en ese sentido de que durante el análisis apenas le suministramos información al paciente, es el paciente el que tiene que ir dirigiendo la cura. Es su psicoanálisis, es su cura, es el que tiene el saber inconsciente, entonces es el que la tiene que dirigir. El psicoanalista, en todo caso, cuando tiene todo el material para hacer una interpretación, la realiza. ¿Vale?
Bueno, entonces esta iniciación del tratamiento con un periodo de prueba además tiene una motivación diagnóstica, porque es muy fácil confundir, por ejemplo, un paciente neurótico obsesivo histérico, ¿no? O pensar, ¿no? Hacer como una especie de diagnóstico previo de neurosis obsesiva o de histeria y sin embargo tratarse después de una parafrenia, ¿no? De una psicosis, de una neurosis de introversión, como le llama Freud, ¿no? Entonces hay que dar también ese periodo de prueba para ver cómo se va desenvolviendo. En realidad el diagnóstico en psicoanálisis viene siempre después, es cuando se van produciendo las transformaciones que ahí el paciente mismo llega a descubrir cómo estaba posicionado antes, llega a explicitar, incluso a reproducir, a decirlo, ¿vale? Entonces hay que diferenciar bien, claro, y para eso la única manera es escuchar, ¿no? No hay que intervenir antes de tiempo, hay que escuchar para poder hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Porque también dice Freud, si el paciente va al psiquiatra y el psiquiatra lo diagnostica mal, pues bueno, va a tener sus consecuencias, obviamente, pero si un psicoanalista hiciera un diagnóstico y lo hiciese mal, pues va a tener muchas más consecuencias porque eso hablaría muy en contra del procedimiento psicoanalítico, de nuestra técnica, ¿no? Entre otras cosas porque tampoco hacemos un diagnóstico. En psicoanálisis no se hace un diagnóstico, como hemos dicho, que el diagnóstico se hace al final, ¿no? No se hace al principio y además se va modificando. Esa es otra de las ventajas del análisis, ¿no? Que la estructura o de partida con la que la posición psíquica que atrajo al enfermo, que lo hizo caer en el diván, entre comillas, esa se va transformando y se va modificando a lo largo del psicoanálisis, gracias al tratamiento, ¿vale? Bueno, pero en cualquier caso, después de unas semanas de tratamiento o incluso más, ahí ya cuando se han repetido, cuando se van repitiendo, cuando se establece la transferencia, cuando en transferencia se van repitiendo determinados actos, se van actuando, el discurso del paciente se repite, ahí es cuando más o menos ya el psicoanalista va escuchando cuál es la estructura, la posición psíquica que mantiene el paciente. Posición psíquica quiere decir posición en el lenguaje, ¿no? ¿Qué frases utiliza? ¿Qué frases no pronuncia nunca? ¿Qué frases le dan alergia? ¿Qué frases le dan asco? ¿Qué frases le dan miedo? ¿No? Porque dentro de todo lo que es el imaginario universal de la poesía, ¿no? Que todas las palabras se pueden unir a todas las palabras, no hacemos así. El sujeto X va a hablar de una manera, el sujeto fulano de tal habla de otra manera, ¿no? Y esas son las diferencias. Bien. Vamos a ver. Hablar demasiado, o sea, establecer largas conferencias con el paciente o que tener una relación de amistad con el paciente o incluso que se trate de un familiar, siempre va a sumar negativamente, o sea, va a aportar algo negativo al tratamiento. Puede tener consecuencias desfavorables. ¿Por qué? Porque ya el paciente viene con una transferencia inicial realizada con el psicoanalista, si es un amigo, si es un familiar, y el analista le va a llevar un tiempo averiguar, comprender esa transferencia con la que viene el paciente. Es decir, que va a jugar en desventaja con respecto al paciente y eso, pues como decíamos, pues va a tener consecuencias o puede tener consecuencias desfavorables para el tratamiento. Hay que ir descubriendo poco a poco, a medida que va creciendo y constituyéndose esa transferencia, bueno, pues de qué se trata, ¿no? Debe desconfiarse siempre de aquellos pacientes que nos piden un aplazamiento antes de comenzar el tratamiento, ¿no? Que llaman para averiguar las condiciones y dicen, bueno, pues dentro de 4 meses voy a comenzar el análisis, ¿no? La experiencia muestra que esas personas nunca vuelven a comenzar el análisis, ¿no? Esa posposición de la iniciación del tratamiento en realidad viene a ser una manifestación de la resistencia a psicoanalizarse, ¿vale?
O sea que desconfiar de esos casos, de ese aplazamiento, es una racionalización de ese propósito de eludir el tratamiento. Bueno, como decíamos, si se trata de familiares, amigos o conocidos, pues eso puede traer también dificultades. Nos dice Freud, aquel psicoanalista que se anime a tomar en tratamiento a la mujer de un amigo o el hijo de un amigo, bueno, que dé por perdida esa relación de amistad, ¿no? Dice, claro, a veces no queda otro remedio y entonces, bueno, pues hay que sacrificarse y hay que tomar en tratamiento a ese paciente que lo está solicitando, pero eso va a afectar a la amistad, ¿no? con el familiar. El psicoanálisis no es un tratamiento de sugestión, no hay que confundirlo. No es como la hipnosis, donde se sugestiona al paciente, se le dice lo que tiene que hacer y el paciente entonces va y lo hace. El psicoanálisis no, ¿no? Entonces el psicoanálisis es otro tipo de tratamiento donde el paciente tiene que voluntariamente hacer un trabajo que se puede prolongar durante un tiempo, porque en la mayoría de los casos los síntomas que traen o las enfermedades que traen las personas que vienen al análisis no es una cosa de ayer para hoy, es una cosa que lleva meses, años e incluso decenios, ¿no? Entonces, o toda la vida, desde que tiene uso de razón esa persona, ¿no? Entonces no es una cosa que va a ser ni rápida, ni por sugestión, ni sin trabajo, ¿no? El trabajo va a ser fundamental. A veces el psicoanalista dice, aquí Nanis pregunta, a ver un segundo, entonces no se puede tomar con paciente al hijo de una amiga. Sí se puede tomar, pero la amistad con esa amiga probablemente se verá menoscabada, ¿no? Se verá afectada, ¿no? En cualquier caso hay que tener una buena preparación, siempre estar en formación, estar en psicoanálisis permanente para poder atender con más facilidad esos casos, ¿no? Bueno, juzgar que una persona, un paciente que está muy volcado al psicoanálisis, que confía mucho en el psicoanálisis, en su eficacia, en su veracidad, y entonces pensar que ese paciente va a conllevar menos trabajo, que va a ser más fácil con él que con otros, bueno, pues es cometer un error porque va a ser el mismo trabajo, ¿no? Igual que un escéptico que no cree nada en el psicoanálisis, que no confía, bueno, da igual, no supone nada eso. No tiene que confiar ni creer en el psicoanálisis para que el psicoanálisis tenga efecto, ¿vale? Claro, la confianza del paciente hace muy agradable el primer encuentro con él, el primer tiempo, ¿no? Lo hace muy simpático, muy agradable. Le damos las gracias por la confianza, pero claro, también le tenemos que advertir acerca de que seguramente esa disposición tan favorable hacia el tratamiento se va a estrellar en algún punto con las dificultades que entraña el tratamiento, porque van a aparecer seguramente resistencias, van a aparecer dificultades en el propio análisis, ¿no? Que la persona, o que de su superación, de esas resistencias, de esos obstáculos y de esas dificultades va a depender el éxito o no del tratamiento, ¿vale? Porque no es todo un camino de rosas. Si fuese un camino de rosas sería muy fácil. La cuestión es que en el aparato psíquico también está la represión y las resistencias que trabajan para son la continuación de la represión o son la manifestación de la represión en la situación analítica. Por tanto, todos aquellos pacientes de psicoanálisis, ¿no? Cuando aparecen sus dudas, cuando aparecen su ir para atrás, sus dificultades para ir a las sesiones, tal, tienen que pensar que son resistencias al análisis, ¿no? Bueno, entonces todo esto hay que planteárselo al paciente, ¿no? Hay que advertirle estas cosas. ¿Se puede psicoanalizar a un familiar? Claro que se puede psicoanalizar
siempre y cuando el psicoanalista esté bien preparado, esté en psicoanálisis, esté en formación permanente, forme parte de una escuela de psicoanálisis, esté en grupos, varios seminarios, en grupos terapéuticos, todo eso que decimos siempre de la buena formación de un psicoanalista. Y aún así, seguramente la relación con el familiar se verá en algo afectada, ¿vale? Bueno, entonces al escéptico le decimos que no hace falta que crea en el psicoanálisis, que el método va a tener que su efectividad y su efecto independientemente de su actitud, ¿no? Y de su capacidad de juicio. Vale. Su desconfianza, de hecho, no es nada más que un síntoma, como todos los demás. La desconfianza hacia el análisis o hacia el analista es un síntoma que no va a perturbar la marcha del tratamiento, siempre que por su parte se preste a observar concienzudamente las normas del análisis. ¿Cuáles son las normas del análisis? La asociación libre en transferencia. Venir, tumbarse en el diván y hablar libremente para que le escuche el psicoanalista. Libremente no quiere decir libremente quiere decir todo lo que le pasa por la cabeza en ese momento, aunque no le guste, aunque le dé vergüenza, aunque le parezca una tontería, a pesar de sus resistencias, a pesar de que hay algo que le dificulta decir, lo que le cuesta, bueno, pues que sobrepase todas esas fuerzas en contra y que lo diga en voz alta para que lo escuche el psicoanalista, si pasa por su cabeza, ¿no? Saludos desde H. Matamoros, Tamaulipas, México. Pero siempre existirá esa transferencia si es un familiar. Claro, es lo que decíamos, si es un familiar ya viene con una transferencia establecida de antemano. Entonces hay una desventaja del psicoanalista porque primero tiene que averiguar, en el análisis va a averiguar cuál es esa transferencia con la que viene ya hecha el paciente, mientras que si es un paciente nuevo, que no conoce, que no tienen relación, pues va a poder observar desde su inicio cómo se ha construido, cómo se ha producido, cómo ha nacido esa transferencia, esa relación transferencial, ¿no? Aunque ahora ya casi que es muy difícil, por ejemplo, bueno, pues con todos los vídeos, todas las conferencias que ustedes ven míos, por ejemplo, ya cada uno de ustedes viene con una transferencia realizada, ¿no? Pues entonces, cuando inician su tratamiento, pues podemos averiguar de qué se trata, cuál es esa transferencia. Bueno, y luego para las personas conocedoras de la esencia de la neurosis, claro, no les sorprenderá, a los que ya conocen cómo funciona todo esto, ¿no? No les va a sorprender que incluso las personas plenamente capacitadas para someter a otros al análisis, es decir, psicoanalistas formados, se van a comportar como cualquier mortal, ¿vale? Y entonces también pueden aparecer en los psicoanalistas, incluso a veces más, fortísimas resistencias en contra del psicoanálisis, ¿vale? Que son seres humanos. Por eso el psicoanalista también se tiene que psicoanalizar, porque en él también pueden aparecer resistencias muy fuertes. Y ahora, bueno, pues leyendo también este comentario de Mari Carmen, que es estudiante de psicología, pues aprovecho para decirlo, ¿no? Como todos los profesionales de la psicología, pues deberían psicoanalizarse, porque también en ellos hay resistencias, ¿no? Como cualquier mortal, por eso los psicoanalistas tenemos que estar en análisis. ¿Este tratamiento a qué se basa? ¿Es como poder encontrar de su pasado lo que le contribuye en este momento? No sé. Bueno, Mari Carmen, es muy difícil responderte a esa pregunta. Es muy difícil, quiero decir, porque hemos dado muchas clases, muchos cursos y muchas conferencias sobre el psicoanálisis. Te recomiendo que veas en mi canal de YouTube, que te animo a suscribirte y así te llegan las novedades todas las semanas, canal de Virginia Valdominos en YouTube. Ahí vas a encontrar cursos completos sobre la introducción al psicoanálisis, la interpretación de los sueños, la técnica psicoanalítica. Vas a encontrar cursos por completo para que vayas estudiando y entonces vayas averiguando en qué consiste el tratamiento psicoanalítico, ¿vale? Solo te diré ahora, para resumir así muy fuerte, que es el psicoanálisis permite producir el inconsciente.
los procesos, los deseos inconscientes que están sobredeterminando la vida de una persona, lo que le pasa en su vida, sus dificultades, ¿no? Todo está sobredeterminado por lo inconsciente. Es decir, que él sabe que le pasan esas cosas, pero no puede dar cuenta, no puede explicar por qué y no lo puede modificar. Eso significa que es inconsciente. Entonces, el psicoanálisis permite producir, mediante la interpretación, esas cuestiones inconscientes, ¿vale? Y se las proporciona al paciente y el paciente de esta manera aumenta su autoconocimiento y su capacidad para autotransformarse, ¿vale? Para eso entonces usamos nuestro objeto teórico, nuestro objeto de estudio es el inconsciente, concepto inconsciente, nuestro método interpretación-construcción y nuestra técnica asociación libre en transferencia, es decir, que dejamos hablar libremente al paciente. Libremente quiere decir que tiene que decir en voz alta todo lo que le pasa por la cabeza. Tiene que decirlo en voz alta, es la única regla que tiene que advertir el paciente. Bien. Dice David, una vez escuché a un profesor de psicología que mencionó que tenía un paciente, exalumno de la escuela de psicología, y yo le pregunté por qué me pareció extraño. ¿Puede hacerle análisis a un exalumno? Sí, claro. Lo mismo que estábamos diciendo, sí, por supuesto. Lo único que ya viene con una transferencia, hay que averiguarlo, ¿no? En el primer... Siento que los mecanismos de defensa están a flor de piel para el psicoanálisis. Bueno, sí, llámalo resistencia, ¿no? Uno se resiste, es decir, uno quiere saber voluntariamente, conscientemente, quiere transformar esas cosas de su vida que no le dejan, que le impiden conseguir sus deseos, ¿no? Lo que quiere, pero por otra parte hay una fuerza en contra también, que le tiende a mantener en esa misma situación, a no querer cambiar. Por los beneficios que conlleva la enfermedad, porque tiene un beneficio primario, ya que la enfermedad tiene un sentido y se ha producido para algo, y por los beneficios secundarios también de la enfermedad. Entonces es de enfermedad o posición psíquica, llamémoslo como queramos. No es necesario que sea una grave enfermedad. A veces es uno quiere algo y no puede, quiere y no puede, quiere y no puede, quiere acabar la carrera y no puede aprobar esas asignaturas o quiere empezar a trabajar y no puede, todo se le vuelve en contra. Ese tipo de síntomas, también son síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿No? También está la resistencia. Si a eso le llaman mecanismo de defensa, bueno, pues hablemos, pero podemos hablar de resistencias al psicoanálisis. ¿Vale? Bien. Qué grandes respuestas, dice Nanis. Gracias. Bueno, otra de las cuestiones importantes que surgen al iniciar un análisis es concretar con el paciente el tema de tiempo y dinero, ¿vale? Tiempo en cuanto al tiempo de las sesiones, el número de veces que se van a ver en la semana, el dinero que tiene que pagar por el tratamiento, etc. Con respecto al tiempo, bueno, sin excepción lo que se hace es adscribir a cada paciente un horario determinado. Entonces, el paciente, esa hora es de él o de ella y tiene que responder de esa hora, venga o no venga a la sesión. Es decir, tiene que responder económicamente. Es su hora y la puede utilizar como quiera. Si viene, viene y habla de lo que quiera. Si no viene, no viene, pero tiene que pagar por ella, ¿no? Tiene que responder económicamente. Igual que pues lo haría un profesor de música o un profesor de idiomas, ¿no? Que ahí no lo vemos tan extraño, sin embargo, con el psicoanalista se ve a veces raro. Bueno, esta condición asegura que se reduzcan las faltas de asistencia, en general se reducen muchísimo, casi hasta la inexistencia, ¿no? Y muchas otras casualidades que aparecen a lo largo del tratamiento que a veces dificultan ir todos los días a casa o a la consulta del psicoanalista, ¿no? Enfermedades intercurrentes que aparecen a veces y que son todo manifestaciones de la resistencia para no psicoanalizarse, ¿no? Entonces, esa condición de que tiene que responder de la sesión, la utilice o no, elimina todo este tipo de problemáticas que van apareciendo en el tratamiento, ¿vale?
manteniendo, o sea, cuando no se realiza, no se aplica esa condición, las faltas de asistencia casuales aumentan, se multiplican, de tal modo que se va perdiendo los frutos obtenidos a lo largo del tratamiento. Y también se va perdiendo, por supuesto, el tiempo del analista, ¿no? Hola, Marcos Binocur, buenas tardes. Pero cuando mantenemos estrictamente esa condición, mejora muchísimo los tratamientos y el progreso, y son muy raras esas cuestiones casuales o enfermedades intercurrentes que interrumpen el tratamiento. ¿Vale? Muy pocas veces nos tiene que pagar una sesión que nos pudiera parecer, nos pudiera avergonzarnos por haber cobrado una sesión a la que no ha venido. Muy pocas veces. ¿Vale? Vale. En el caso de que un paciente tenga una enfermedad orgánica grave a lo largo del tratamiento, etcétera, y le dificulte venir, bueno, pues entonces se queda libre esa hora, usted dedíquese a lo otro y cuando pueda me vuelve a llamar y le doy otra hora diferente y esa hora queda libre para el psicoanalista y se lo da a otro paciente. Y si falta el psicoanalista, ¿qué se hace? Hombre, si falta el psicoanalista no hay psicoanálisis. Tendrá que cambiar la hora, el paciente. Pero por lo general el psicoanalista no falta. Puede ser que tenga que ir a dar una conferencia o tenga que ir a atender a un asunto de urgencia a un ministro, al presidente del gobierno. Bueno, pues en ese caso habla con el paciente y se puede buscar otro, le asignaría otro horario, ¿vale? Pero generalmente el psicoanalista no falta a su sesión. Bien, entonces, ¿cómo trabajaba Freud? Trabajaba diariamente con los enfermos, ¿no? Los veía una vez todos los días, a veces incluso 2 veces al día en los casos más graves, ¿no? Y además 6 días a la semana, de lunes a sábado, él trabajaba y entonces, bueno, hoy en día hay pacientes que sí, que les podemos ver diariamente, otros pues no pueden tanto, ¿no? Pero ¿cómo serían las condiciones adecuadas? Pues una vez al día, como muy poco, tres veces por semana, para hacer un buenísimo tratamiento, ¿no? Como un psicoanalista. Un psicoanalista se tiene que psicoanalizar 3-4 veces por semana, ¿vale? Disminuir el número de sesiones es poco ventajoso para el tratamiento, tanto para el tratamiento como para el enfermo, no le trae ninguna ventaja. Entonces conviene rechazar las propuestas de disminuir el número de sesiones, conviene rechazarlas o espaciarlas. A veces dice, puedo venir cada 15 días, cada 3. Bueno, pero eso va a afectar negativamente al tratamiento, correría peligro, ¿no? La cura, al perder ese contacto con la realidad, ¿no? De una sesión a otra sesión pierde el contacto con la realidad el paciente y se puede ir por caminos desviados, ¿no? Caminos laterales, dice Freud. Y como decíamos, a veces también existen pacientes que necesitan verse más de una vez por día en determinados padecimientos, en determinadas enfermedades. Bueno, ¿por qué? Porque a veces la primera sesión es simplemente para desentumecerse, para empezar a hablar y luego ya empieza a aparecer el material. O sea, son varias sesiones que se unen, el material importante. Cualquier interrupción, hasta la del fin de semana, puede afectar negativamente a los progresos del tratamiento. Porque ya al paso de 15 días sucedieron cosas nuevas y entonces denota otras situaciones. Sí, pero sobre todo cosas psíquicas, ¿no? El tratamiento va a ir actuando en contra de la tendencia psíquica, de la tendencia de ese aparato, que es un aparato sobredeterminado por el futuro, ¿no? Por la pulsión de muerte, y es la que compulsa, hace que mueve la compulsión a la repetición.
¿vale? Entonces en cada persona va a tender a repetirse su posición psíquica, su enfermedad, sus síntomas, ¿no? Aparece la compulsión a la repetición, entonces cuanto más tiempo pase entre una sesión y otra sesión, pues más cancha le dejamos a la compulsión a la repetición y a la enfermedad para actuar. Es así, o sea, es como una lucha entre el psicoanálisis y la enfermedad, entre el psicoanálisis y esa posición psíquica poco conveniente para el paciente. Es una lucha permanente, entonces cuanto menos vea el psicoanalista, más tregua le estamos dando a la enfermedad. ¿Vale? Y el paciente ha venido para curarse de esa enfermedad, entonces hay que ir explicándole todas estas cuestiones para que para que vaya aumentando también su conocimiento, su autoconocimiento, ¿no? Y así pues va a ir pudiendo, con la ayuda del analista, ir superando sus resistencias, porque en el fondo son manifestaciones de resistencias a la curación, resistencias que son las mismas. Eso, a lo que se resiste es lo mismo que reprimió en el momento original de la construcción o producción de la enfermedad, ¿no? La enfermedad no es algo que nace de un día para otro, esto es interesante y muy importante. La enfermedad es algo que se lleva trabajando durante años, años y años y años y años y años para enfermarse de tal o cual manera, para ser de tal o cual manera, para posicionarse en la vida de tal o cual manera. Entonces, obviamente ahora hace falta un trabajo, por lo menos igual de intenso que el que hizo la enfermedad, para deshacer esa enfermedad y para poder producir otra cosa más saludable y más conveniente para la persona, ¿vale? Manuel Díaz dice, ¿qué criterio se sigue para fijar el número de sesiones por semana? Eso en función del caso, en función de cada paciente. De la gravedad, de lo que le pasa, de su estructura psíquica. ¿Vale? Bien. Seguimos. Al principio del tratamiento también los pacientes suelen hacer la pregunta, ¿y cuánto tiempo va a durar el tratamiento? ¿Y cuánto tiempo le va a llevar curarme de mi enfermedad? Bueno, pues esto cuando hemos comenzado con un periodo de ensayo, pues es más fácil de responder, porque en función de ese periodo de ensayo y de cómo ha ido hablando las primeras sesiones, pues ya le podemos hacer una estimación, ya vamos sabiendo algo más para poder estimar. Si no, es muy difícil, porque primero hay que empezar a andar, marche usted, empiece a andar y ya en función de su paso, de su ritmo, de las dificultades que usted mismo se vaya poniendo, ahí le puedo decir si puede ser más o menos tiempo, ¿no? Porque si no, le podemos prometer un periodo y luego no se cumple y entonces queda mal, ¿no? Queda mal. Entonces, pues eso, usted empieza a caminar y igual que a Esopo, ¿no? Al caminante que le preguntaba cuánto tardaría en llegar al final de su viaje, y entonces él le invitaba a echar a andar, pues nosotros le decimos lo mismo. Usted empiece a caminar y vamos viendo a ver qué tiempo le puede llevar a usted. En cualquier caso, el tratamiento psicoanalítico es un tratamiento largo, entre comillas, porque bueno, va a ser entre 6 meses, un año, un tratamiento mínimo para curar una neurosis, una enfermedad. Bueno, pero es que ¿cuántos años lleva esa persona trabajando para producirse esa enfermedad? O sea que tampoco es tan largo, ¿no? Pero de 6 meses a un año como mínimo va a durar un tratamiento. Claro, todo el mundo quiere reducir el tiempo del tratamiento, ¿no? Por una parte, los pacientes, por la ignorancia acerca de cómo se ha producido, como no han visto cómo se ha producido, no saben de dónde ha salido, piensan que va a desaparecer de la misma manera que vino, ¿no? Le parece algo mágico que apareció la enfermedad y que ahora también va a desaparecer de la misma manera, ¿no? Y pone aquí Freud un ejemplo de una señora rusa que le escribió una carta, ¿no? Una señora rusa de 53 años, enferma desde hace 23 y desde hace 10 se halla incapacitada para toda labor. Para toda labor que lleve cierta continuidad ella no la puede hacer. Y ha estado en varios sanatorios, ha realizado diversos tratamientos y no ha conseguido devolverla a la vida activa, ¿no? Y entonces ella esperaba obtener la curación por medio del psicoanálisis,
porque ha leído sobre el psicoanálisis y dice, mira, el psicoanálisis seguro que me puede curar. Pero lo primero que hace es escribirle una carta a Sigmund Freud donde le dice que ella no va a poder estar más de 2 meses en Viena y que además le va a tener que hacer las comunicaciones por escrito porque ir allí a la consulta y hablar de sus cosas va a rozar sus complejos y le va a producir una explosión emocional que la va a enmudecer por algún tiempo y no la va a permitir hablar. Dice, bueno, pues no puede esperarse de nadie, ¿no? que no quiera hacer ningún trabajo que se vaya a curar, ¿no? Igual que no podemos esperar que una persona levante con los deditos una mesa muy pesada o que construya un edificio de 7 plantas en el tiempo en que se construiría una chabola, pues no podemos esperar que el psicoanálisis consiga hacer de esa persona alguien activo, inteligente, bello, culto en el tiempo, o por lo menos curarle de la enfermedad, ¿no? O sea que al psicoanálisis se le exigen cosas a veces desproporcionadas, ¿no? Basadas pues, en la ignorancia fundamentalmente acerca de la producción de la enfermedad y la curación de la enfermedad. Es decir, que hay que tener, no nos debemos olvidar acerca de esa proporcionalidad necesaria entre el tiempo, el trabajo y el resultado, ¿vale? Para todo hace falta un trabajo para obtener un resultado y ese trabajo conlleva un tiempo de trabajo. No es magia, hemos dicho muchas veces, no es magia el psicoanálisis, es un trabajo, ¿vale? A ver, teníamos por aquí una pregunta. El tiempo también puede depender de la habilidad del psicoanalista. No, el tiempo depende más de las resistencias del paciente, del ritmo del paciente, de la pulcritud a la hora de respetar la regla psicoanalítica de asociar libremente. Depende de eso, depende del paciente, no del psicoanalista. ¿El psicoanálisis lacaniano es distinto y el menasiano? El psicoanálisis, bueno, Lacan tenía su modo de psicoanalizar, pero Lacan era Lacan, ¿no? Es decir, luego cada psicoanalista, teniendo en cuenta todas estas reglas, hace su trabajo. Pero por supuesto Lacan es único, Lacan es Lacan, Menasa es Menasa, es único y Freud es Freud, es único, son los maestros. Luego todos los demás los tenemos de referencia, pero también el psicoanálisis como método y como ciencia ha ido evolucionando y ha ido transformándose desde Freud hasta Menasa, pasando por Lacan, ¿no? La ciencia siempre está abierta a transformación teórica y a transformación metodológica, ¿no? Y entonces sí que se han ido produciendo transformaciones en la técnica. Estoy aclarando dudas. Gracias, Virginia. Nada, Ilse. Vale. ¿Qué más? Cosas más interesantes. Bien. Esto, lo de los médicos, ¿no? Que los médicos también suelen rebajar la gravedad de las enfermedades neuróticas, como si fueran menos graves por ser psíquicas, ¿no? Y en realidad son enfermedades graves, ¿vale? Que requieren un tratamiento serio y prolongado, como es el psicoanálisis, ¿no? Porque le ha llevado muchos años producir la enfermedad, muchos. Lo que pasa es que ha estado oculto, digamos, como escondido, se ha visto, se iba viendo, pero se interpretaba de otra manera, no como que eso fuera una enfermedad, ¿no? Entonces, es como si, dice también Freud, que le escribe un médico internista, ¿no? Le escribe a Freud, hablando del psicoanálisis, y le decía, lo que necesitamos es un tratamiento cómodo, breve y ambulatorio de la neurosis obsesiva. Cómodo, breve y ambulatorio, es decir, que se cure por arte de magia, ¿no? Claro, pastillas, como hacen hoy en día, ¿no? Cómodo, breve y ambulatorio, ¿qué es? Empastillar al paciente, pero eso no cura la neurosis. Quítenselo de la cabeza, no sean ilusos. Eso no cura la neurosis, hace falta un trabajo, hay que hacer un trabajo, no se puede nada sin trabajo, ¿no? Entonces, dice Freud, como no podía satisfacerle, me disculpé todo avergonzado
con la observación de que también los internistas se alegrarían de encontrar un método rápido, cómodo y fácil para curar el cáncer o la tuberculosis, ¿no? Una terapia que reuniera esas ventajas, pero no. Conlleva un trabajo y un tiempo, ¿no? Bien, entonces como mínimo entre 6 meses, 1 año y a veces periodos mucho más prolongados, casi siempre más de lo que espera el enfermo, ¿vale? Así se lo hacemos saber al paciente antes de que se someta al tratamiento. Hay que hacerlo así, Freud lo advierte, ¿no? Que hay que decírselo al paciente desde un principio, que la terapia analítica es una terapia que exige trabajo, que exige ciertos sacrificios, ¿no? Para que luego no nos pueda reprochar, ay, usted me dijo que en 3 sesiones usted me iba a curar, ¿no? Es que no va a ser así. Aunque después se cure en 3 sesiones. ¿Me entienden? Aunque después se cure en 3 sesiones, pero esa curación no es real. Si se cura en 3 sesiones, porque esto pasa, hay pacientes que se curan 1, 2, 3 sesiones con 3 conversaciones, pero después tiene que trabajar, tiene que construir la estructura que sostenga eso. Porque no es solo que desaparezca el síntoma, ¿vale? No es solo eso. Después se tiene que ser capaz de mantenerse en esa estructura psíquica, en esa nueva vida. Es decir, va a tener que construir pilares para sostenerse ahí, ¿vale? Por eso tampoco conviene, ni el psicoanalista tiene que tener un furor curandis, ¿no? Ni querer curar a los pacientes. Los pacientes ya se van curando cuando llega el momento, cuando están preparados para curarse. Se tienen que psicoanalizar. Curarse es un efecto secundario del análisis. A medida que se van psicoanalizando y van construyendo esa estructura psíquica saludable, dejan de necesitar la enfermedad o el síntoma y van prescindiendo de ello. ¿Vale? Así que fuera el furor curandis, ¿vale? Para los nuevos profesionales, para los estudiantes de psicología que lo estáis escuchando, fuera. ¿Y para eso qué hay que hacer? Psicoanalizarse. Ustedes, los profesionales, los estudiantes, se tienen que psicoanalizar. Vale. Claro, aquellos pacientes que frente a estas noticias, ¿no? Ya que les damos toda esta información y renuncian al tratamiento, pues bueno, pues mejor, porque seguramente lo iban a hacer un poquito más tarde, es decir, que no estaban capacitados ni preparados ni deseaban, no querían psicoanalizarse. Entonces, pues ya está. ¿Vale? Ya de esa manera estamos haciendo una selección de los pacientes previa, se hace sola la selección. Dice, pero claro, dice, con el progreso de la ilustración psicoanalítica, dice Freud, han ido aumentando el número de pacientes que pasan esta prueba, ¿no? Cada vez son más. Aún así, hay pacientes que vienen y se van porque no querían psicoanalizarse. ¿Vale? Bueno, sí, es cierto, Manuel, que el psicoanalizado estaba metido de lleno en un error y eso es lo que le llevó a enfermar. Pero no solo una palabra tuya bastará para sanarme, no solo con una palabra del psicoanalista que se va a sanar y se va a curar, no. Es un enredo, está enredado, lo que le pasa es un ovillo, está todo enredado y la verdad de lo que le pasa está en el centro del ovillo. Entonces, una palabra del psicoanalista va a poder deshacer una vuelta del ovillo, otra palabra, interpretación, para ser más exacto, va a deshacer otra vuelta, otra vuelta y así, pero no es que se vaya a entrar hasta el núcleo de la cuestión en la primera interpretación. Es importante porque si no es que negamos el trabajo y no se puede negar el trabajo, que por cierto es lo que hace la sociedad capitalista en general, ¿no? Niega el trabajo de los trabajadores y así les paga menos o así les explota, pero es que el trabajo no se puede negar. Hay un proceso de trabajo que hay que realizar. Entonces, cada vez que hacen estas preguntas que niegan el trabajo del psicoanalista, es una resistencia también al psicoanálisis, ¿vale? Y la palabra de psicoanalista va a ser muy importante porque es interpretación. Y la interpretación va a ir produciendo modificaciones en esa estructura psíquica patológica, digamos, o estructurada de manera rara,
¿no? Pero va a ir transformándola, pero no es una sola interpretación que se va a transformar la persona. Son años de trabajo, ¿no? Para una transformación. A lo mejor la curación viene en 6 meses, pero la transformación de la máquina de hacer síntomas, de la máquina de enfermar, lleva más tiempo. ¿Vale? Bien. Si el paciente no quiere seguir el tratamiento, pues lo puede dejar cuando quiera. Libremente, lo puede abandonar en el momento en que lo desee, pero también se le va a advertir que esa cura, esa interrupción, ¿no?, del tratamiento, pues que le va a impedir llegar a la cura que deseaba, ¿no? Que está excluyendo todo resultado positivo, ¿vale? Y que puede provocar un estado insatisfactorio en él que no pueda resolver, que no pueda llevar a término, ¿no? Como si se levanta de la mesa de operaciones y dice, yo ya está, me quiero ir, y se larga, ¿no? Lo puede hacer, obviamente, nadie le puede retener, ¿no? Pero también dice Freud, dice, en los primeros años de mi actividad me resultaba muy difícil convencer a los pacientes para que siguiesen, para proseguir el tratamiento. Dice, ahora me pasa lo contrario, me resulta mucho más difícil obligarles a dar por terminado un tratamiento, ¿vale? O sea que todo esto también ha ido cambiando. La abreviación de la cura analítica, como decíamos, es una aspiración perfectamente justificada y todo el mundo tiende a eso, a querer reducir, ¿no?, por diversos caminos la cura psicoanalítica. Pero hay un factor que se opone a ello, desgraciadamente, la lentitud con que se cumplan las modificaciones anímicas algo profundas. Como decíamos, no es algo que se produzca, esas modificaciones no se producen, esos cambios de un día para otro. Conlleva un tiempo necesario para el análisis, para llegar a soluciones de esas formaciones anímicas profundas, ¿no? Entonces a veces los pacientes lo que quieren hacer para ir más rápido, ¿no?, dicen, ay, pues voy a empezar primero por esto, que es lo que más me incomoda, lo que más problemas me da, entonces voy a dejar para más adelante estos otros temas que estos me importan menos, ¿no? Y entonces como que va guiando, en vez de hacer una asociación libre, va guiando los temas de los que quiera hablar. Bueno, eso también es erróneo, inapropiado, ineficaz, porque dice, es como si una persona, un hombre, quisiera hacer el amor con una mujer y dice, ay, pues ahora quiero que el embrión que voy a fecundar sea una niña con el pelo rubio, los ojos azules, que nazca tal día. No se puede, ¿no? Pues lo mismo, tanto la neurosis es una criatura que tiene vida propia y que hay que dejarla que se exprese y que se manifieste en la relación analítica, y con esa manifestación, esa expresión, ahí se van produciendo las interpretaciones que van a ir modificando a esa criatura. Es decir, iniciamos con el inicio del tratamiento, se inicia un proceso, pero como hemos dicho, como en la partida de ajedrez, los movimientos intermedios que se van a producir durante toda la partida, eso no los podemos establecer ni especificar de antemano, ni se pueden controlar, ¿no? Es inconsciente incluso para el psicoanalista las interpretaciones que se van a ir produciendo. ¿Vale? Bueno, y luego hay que dejar hablar libremente, y ya como decíamos, no se trata de sugestionar al paciente, no se le puede sugestionar, nadie puede ser convencido de algo que no esté previamente convencido, y el psicoanalista lo que va a invitar siempre al paciente a hablar libremente. Y cuanto más cumpla con esa regla, pues mejor, para buscar esas condiciones de salud más apropiadas para él y su restablecimiento más temprano. Hablando libremente se llega más rápido y más fácil a esas cuestiones que son nucleares para lo que le pasa, que ir preguntándole o sugestionándole. Son desvíos y eso, ¿vale? Bueno, con respecto al dinero,
Con respecto al dinero, decir que, por supuesto, el psicoanalista tiene que cobrar por sus honorarios, que claro, que es una cuestión que para la clase media pagar a un psicoanalista, aunque pudiera parecer algo caro, no es nada caro, porque más cara es la enfermedad y más cara es la tontería. Los honorarios de un psicoanalista serían más o menos equivalentes a los de otros profesionales, pero también además va a ser muy interesante ver cómo maneja las cuestiones del dinero el paciente, porque suele manejar el dinero como hace con las cuestiones sexuales. El dinero es muy sexual, entonces ya estamos viendo también ahí en esa relación transferencial pues estas cuestiones con el dinero. En general, no dejar pasar mucho tiempo sin cobrar, como mucho pasarle las minutas una vez al mes para que el paciente pueda ir pagando mensualmente, no hacer tratamientos gratuitos, ni siquiera familiares, ni colegas, que esto podría pensarse que es como una cosa en contra del compañerismo, pero en realidad, dice Freud, cuando lo he hecho, que he dedicado 1 o 2 horas de mi tiempo de trabajo a tratamientos gratuitos, como para eliminar toda condición que pudiera ser una resistencia para el análisis, en lugar de eso lo que he conseguido ha sido todo lo contrario, ¿no? Se establecían relaciones transferenciales complejas que era muy difícil avanzar por el tratamiento. Y aparte por una cuestión práctica para el analista, dice, un tratamiento gratuito ya renunciar a una 1/8 parte de su salario, 2 tratamientos ya dice, o 3 gratuitos puede ser incluso equivalente a un grave accidente traumático para el psicoanalista, para su economía, porque dice... además es inútil y querer engañar al paciente como si el psicoanalista no necesitase esas cuestiones para la vida económica y pragmática, ¿no? O sea, y además dice, es mejor hablarlo claramente, tratar las cuestiones del dinero de manera clara, sin pudor, ¿no? Porque generalmente los neuróticos tienen muchas dificultades para tratar las cuestiones de dinero y mucho pudor. Mejor hacerlo así que luego quejarse de que el paciente que es un agarrado, que no paga o que no. Es mejor hablarlo claramente desde el principio. Vale, pero es lógico que aborde primero lo que pregunta. Bueno, pero lo que le preocupa, no lo que le viene a la cabeza tiene que abordar primero. No, lo que le preocupa, claro, lo que le viene a la cabeza, eso es lo que tiene que ir hablando, pero no hacer un planning. Igual que tampoco hay que, a veces los pacientes vienen con el tema escrito que quieren decir en la sesión y todo preparado para aprovechar bien el tiempo. Bueno, pues tampoco hay que realizar eso, porque entonces se pierde la espontaneidad de la asociación libre. Es una resistencia contra el análisis también, en realidad contra la asociación libre. Es hablar lo que le venga a la cabeza. Le preocupe o no le preocupe, sea importante o sea insignificante, sea con respecto a él o con respecto al analista, con respecto a otras personas, lo que le venga a la cabeza. ¿Vale? Bueno, vamos a dejar aquí por hoy, hay algunas condiciones más de las que se podría hablar, ¿vale? Pero más o menos hemos hablado de todo ello. Pero continuamos en la próxima semana, el próximo jueves, que vamos a seguir hablando de la técnica psicoanalítica. Así que, bueno, pues preparen sus preguntas, prepárense para hablar sin crítica, eso es, sin censura, intentar eliminar la censura crítica y decir todo lo que venga a la cabeza durante la sesión de análisis. Bueno, muchísimas gracias a todos. Continuamos el próximo jueves a la misma hora, las 16 horas hora española. Estoy a vuestro servicio, virginiabaldominos.com. Ahí pueden encontrar todos los medios para establecer contacto conmigo y poder solicitar una cita para comenzar su psicoanálisis si lo desean. Muchas gracias. Continuamos el próximo jueves. Hasta la próxima.